Perdidos. Muy No, bien. no se crea yo el viernes falté porque la había andado mal y ya. Pero ya, todo bien. ¿Y ayer? Pero ¿Estás trabada? ya, No se oye ya, bien. ¿Dónde andabas ayer, Silvia? como no está, pero espero que me agarre bien. Hay problemas con tu conexión. Y no sé por qué, si estoy muy cerca del módem. ¿Pero ayer por qué no estabas? Y Cristian me dijo que sí se iba a conectar porque hace rato lo vi. No, pero ayer ¿por qué no te conectaste? No te entiendo nada. Pero ya, aquí estoy presente. No te entiendo. ¿Se me Ya, escucha? ahora sí. Es que siento que mi está. Ay, le digo que Cristian me dice, Oli, hace ratito. Se te va la señal, se corta, etcétera. A ver, déjenme ver. Ahorita le mandé un mensaje a Cristian que por qué no se conectaban, que ya venía para acá. Ya se estaba conectando, pero no lo veo. Y también me acabo de dar mensaje de link. Pero no me has contestado, que ayer por qué no te conectaste. No, sí le conté, pero no se escuchó. Que tengo que con ese programa estar cuidando de que no se haga del baño, pues ya tengo que estar bien al pendiente. Pero Ayer, ya ahorita ya está, sí, es que así se enferma y Alexis, ¿no sabes? de que no. Y Alexis tuvo el en vivo. Ayer, Hoy tuvo ayer, no, ayer no sé. ayer jueves, Con digo ayer miércoles. Bueno, ¿tú sí me no, es que escuchas no, bien? no. Sí, ¿Ya tienes lápiz, pluma y sí, sí lo cuaderno? escucho bien. ¿Ya tienes para Mm, apuntar? déjame por mi cuaderno, espérame. Ya le está para que ya va a entrar. Ya le mandé el link. Para empezar a explicar. Porque no hay nadie. Listo. Muy bien. Título: El proceso de escritura y la textualidad. El proceso de escritura y la textualidad. ¿Sí se escucha, Silvia? Sí. Número 1. Ajá. Proceso de escritura. Es una técnica que nos ayuda. Es una técnica que nos ayuda
a pensar y a descubrir, a pensar y a descubrir nuevas ideas, a pensar y a descubrir nuevas ideas. Punto ahí. A ver, antes de eso, el otro viernes sí tuvieron la sesión. El viernes pasado no, que creo que usted no hubiera podido. ¿Quién no había podido? ¿Que usted? Sí, pero no tuvieron un maestro, maestra. Tuvimos a la maestra antes. ¿A quién? A la maestra Diana Samarta. ¿A qué hora? A las 6:45 a 8, No, creo yo. pero en mi hora de clase no tuvieron a nadie. No, ¿Por qué? pues no tuvimos a nadie. Porque yo estaba dando un curso. ¿No les dijeron? No. Yo sí les dije el jueves. O sea, sí nos dijo, pero que nos iba a dar la maestra Elena, ¿no? ¿Y nadie entró? No. O sea, sí entra. Cristian fue el que le pregunté qué me dijo y me dijo, no va a haber clase, entonces yo ya no me metí al link. A ver, ahorita lo vemos. Deja que Cristian se conecte. Uh-huh. Que el cabrón no juega a la selección. Ya se pudo. ¿Dónde andabas, Cristian? Ahorita tuvimos una clase con la maestra anterior, fue presencial, entonces voy llegando a la casa, pero aparte ya tenía como 6, 7 minutos tratando de entrar aquí y no me aparecía nada, me tuve que salir varias veces a entrar. ¿Y eso? ¿Y Silvia sí pudo? Al principio no, pero ya después era como mi internet y ya luego me agarró. Le estaba preguntando del viernes, Cristian, ¿no tuvieron clase o qué? No lo entendí, profe, es que empecé a escuchar desde Cristian. De que el otro viernes que les dije que no iba a estar y que a lo mejor iba a estar la maestra Olga o Elena, ¿ninguna estuvo? Ah, no, yo le mandé el mensaje a la maestra Elena y me dijo que usted estaba en un curso, algo así me dijo, Hey, y que no iba a haber clase. porque mañana voy a otra vez a cerrar el curso y de una vez apunten lo que en caso de que la maestra esté, van a preparar el tema para el examen. Lo investigan mañana más bien lo investigan y mañana con la maestra o maestro que esté se lo explican. El tema es, ¿ya está listo? Sí. Y, por ejemplo, ¿el maestro nos va a calificar el otro maestro o cómo? No, el tema que van a investigar hoy lo van a explicar mañana y luego Bueno. van a agarrar una obra pequeña para hacer el examen. El tema es, apúntenle ahí. Deja que entre Alexis. Se quedó viendo la repetición del juego de ayer. ¿Quieres la tiene? Sí. Deja que entre para dictarlo. México. Sí, todavía está viendo la repetición del partido molero de ayer. ¿Qué rollo, profe? ¿Cómo anda? Humildad, No, profe, ante todo. No, andaba en el programa, acabo de acabar el programa que no nos vieron, por cierto, gracias. ¿Por qué?
Pues ni Cristian, ni Silvia, ni usted, no nos vieron. Una preguntita. Ahí estaba un ídolo de usted, de León. Un futbolista profesional y no lo ve, profe. Ahí le encargo. Alexis, pues es que estábamos ahí con Columba. Ah, ¿Quién me estaba? viene diciendo Roberto que mínimo pregunten. No entré. ¿Quién estaba, No Alex? entré con la maestra por más. Voy llegando a la casa ahorita. ¿Se acuerda de...? No, no sé si se acuerda, es que no está... ¿Alfredo el Loco Frausto lo ubica? Sí, portero. El mero, el mero. Estuvo ahí al principio del programa y media hora porque tenía que hacer unas cosas, pero pues estuvo buena la entrevista. Pero no hubo pleito. ¿Qué? No hubo pleito. No, todo bien, pues es que lo conozco, es mi ex profe, entonces ya hay confianza porque... No, me refiero que de todos los equipos salía mal. Donde Sí, quiera, no me pregunté eso, pero... donde Pero ahí quiera, andaba el buen Frausto. donde quiera salía mal por broncudo. Sí, Decían que tiene un carácter fuerte, pero que según que su carácter no era. Espero que Él la me hayas dice recordado que la no. final de Copa. Sí, es lo primero que le dije y... No, pues esa es la que todos recordamos. Alexis, le dijiste, ¿verdad? Sí. Fue la que le dije. Anda medio trabado Cristian, pero sí le dije esa ¿Quién final. llora? No sé. Es mi hijo. No se queda, no es cierto, no tengo hijos. a ver, mañana les decía, sigo con el curso. Mañana se acaba. Van a investigar el tema, cómo hacer un análisis literario, pero bien, con la maestra que esté con ustedes, para que se lo expongan. Cómo o pasos para hacer un análisis literario. Conste que está grabado el video para que no digan que no les dije. Está bueno. Análisis literario va. Le voy a mandar uno que ya tengo hecho. No, De mi autor preferido. pero mañana que esté la maestra o maestro, le van a explicar los pasos. ¿Quién va a estar, Elena? Creo que sí. Autor, datos del autor, título de la obra, personaje. Bueno, ustedes lo van a investigar y mañana se lo van a explicar a la maestra. A ver, ya me revolví. Vas a investigar los pasos Ajá. para hacer un análisis literario de una obra o cómo hacer un análisis literario de una obra, lo mismo. Pero como el método científico y todo eso. No, por ejemplo, a ver, ¿Cómo se estructura, no? ¿O qué? sí, Ok. por ejemplo, datos, es un ejemplo, datos sobre el autor. Como una breve semblanza. No sé si han visto libros que traen una doble portada. A ver. En donde es una doble portada donde vienen los datos del autor, así breves. Entonces, análisis literario. Por ejemplo, datos sobre el autor. Nació en tal lugar, bla, 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 bla. Del autor. Y luego datos sobre la obra. O sea, el marco histórico. Cuándo se escribió. Por ejemplo, si es una novela de la Revolución Mexicana, el marco histórico, qué sucedía en 1910, 15, cuando se escribió la obra. Se da la Revolución Mexicana, participaron personajes como Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Pancho Villa. Luego, una sinopsis de la obra, un resumencito. Generalmente también viene al contrario de este lado. O aquí. Este es un resumencito de esta obra.
Esta apasionante novela, cuyo director fulano hace una película de ella, nos habla de un personaje que va a morir de cáncer, pero antes de esto reunirá a sus seres queridos, etcétera, etcétera. O sea, esa es la sinopsis, un resumencito. Pero ahorita ustedes van a explicar nada más los pasos. Va, sí, sí, es lo que estaba. Tenía duda. Ajá, los pasos que lo que se ocupó. Sí, Ey. por ejemplo, yo ya estoy exponiendo el tema. A ver, para hacer un análisis literario, es un ejemplo. Se deben de considerar algunos pasos. Entre ellos serían los siguientes. Primero, tenemos que conocer quién es el autor, los datos del que escribió la obra. Nació en Colombia, su nombre es Gabriel García Márquez, etcétera, etcétera. Vivió en México mucho tiempo, muere tal, recibe el premio Nobel de Literatura, etcétera. Y luego, el marco histórico. La novela de Macondo, que así se llama, la que se va a analizar. Por ejemplo, el autor la ubica en un lugar remoto de Colombia, donde había problemas de guerrilla, de situaciones económicas. O sea, estoy explicando los pasos. Y luego dice, la sinopsis, un breve resumencito de la obra. No la vamos a explicar porque todavía no la leemos, nada más estamos explicando los pasos. En la sinopsis de la obra se pone un resumen pequeño de la obra que se va a analizar, lo más importante, como si fuera un acordeoncito y ya. Y luego el argumento. El argumento consiste en que de qué trata la novela. Sí, puede ser policíaca, puede ser histórica. O sea, ustedes están explicando los pasos de cómo se haría un análisis literario. En ese momento todavía no lo hacen, sino los pasos. También en un análisis literario hay que ver los tipos de personajes. En una obra puede haber personajes omniscientes, principales, secundarios, ambientales, y cada quien tiene un papel determinado en la obra. Listo. Luego el tema de la obra. Por ejemplo, 100 años de soledad. Se llama así la obra. Habla de la gente común, sencilla, de Colombia, que se vive en el campo. Luego el tiempo. ¿Cuándo sucede esta obra? Esta obra la podemos ubicar, o las obras las podemos ubicar en el tiempo en que se escriban. Pueden ser durante la época de la Revolución, la época medieval, etcétera. Sin especificar personajes. Nada más estamos dando como Lugar, el contexto. un acordeoncito. Así se hace un análisis. Ta, 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 ta. Y luego, dentro del análisis también está el espacio donde se desarrollan los hechos. Puede ser en una selva, en una ciudad, en una casa, en un mismo cuarto. O sea, sin explicar una obra, no. Nada más están dando los pasos. Luego, en un análisis literario se pueden usar varias figuras literarias. Entre ellas puede ser la metáfora, la paradoja, el símil. Y esto es con la idea de enriquecer estéticamente el argumento de la novela o del cuento que se quiera analizar. Por último, en un análisis literario viene un comentario personal del que hizo el análisis. Esta obra me pareció interesante por esto. Se me hizo un tanto difícil por el lenguaje que utilizaba, etc. Entonces, mañana que esté la maestra, ustedes van a explicarle
los pasos que se deben hacer para realizar un análisis literario. ¿Sí se entendió? Y ya, Sí, 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 ya quedó claro. y ya el examen para la otra semana va a ser analizar sencillamente una obra, un cuentito corto con todos estos puntos que vayan a investigar. Ahí sí ya ponen autor, fulano de tal. Marco histórico. Se desarrolla la trama en la época colonial o se desarrolla en el siglo XX. El argumento. Esta novela habla de los problemas sociales de las grandes ciudades como las pandillas, la drogadicción, los robos, asaltos, la inseguridad. Ahí ya están ahora sí analizando una obra. Los personajes, hay un personaje principal que se llama fulano de tal, que es el líder de la pandilla. Los secundarios son los que lo acompañan. Ambientales son los que viven en la colonia donde está la pandilla. El espacio. En una colonia urbana marginada se desarrolla la obra, o en un callejón donde se reúnen los pandilleros, etcétera, etcétera, ¿no? Y así, y al final ustedes del cuentito que lean y analicen ponen su comentario personal. Esta obra me pareció interesante porque trata de los problemas sociales que tiene toda gran ciudad. Son muy difíciles de resolver porque la corrupción está unida a estas bandas, etcétera, etcétera. Pero mañana ustedes nada más van a platicar con su maestro, cómo se hace un análisis literario. Y la próxima semana ustedes van a hacer uno ya, para que vayan escogiendo algo breve, un cuento, una novelita, o algo que estén leyendo o hayan leído. ¿Cómo cuál, Alexis? ya tengo, ya lo tengo ya. ¿Cuál será? El orgasmógrafo. No, pero es cultural y padre. No, sí, está bien. Enrique Serna. Muy bien. Silvia, ¿cuál? Ya lo tengo. Julio Verne. ¿Cuál de los 100 libros que escribió? Julio. Me anda fallando la... 120 días, no sé qué. Ahorita lo veo, es que ya lo tengo arriba. 20.000 leguas de viaje submarino. No, ese es el viaje, 120, no sé qué. la Ah, un vuelta al viaje. mundo. ¿Por qué? No, la vuelta al Al mundo. mundo. La vuelta al mundo en 80 días. ¿Sí? Ese es otro. Ese. Sí, porque la del viaje es una película. El viaje al centro de la Tierra. Ujú. No, entonces, la vuelta al mundo en 80 días. Va a ser ese. Muy bien. Antes de que se entraran, le decía yo a Silvia que estábamos viendo el proceso de escritura y la textualidad. ¿Y cuál vimos, Silvia? El número 1, ¿cómo decía? El número proceso de escritura es una técnica que nos ayuda a pensar y a descubrir nuevas ideas. Muy bien. Entonces, el tema que estábamos trabajando antes del análisis es el proceso de escritura y la textualidad. El proceso de escritura es una técnica que nos ayuda a pensar y a descubrir nuevas ideas. No es lo mismo hablar que escribir. Cuando hablamos lo hacemos espontáneamente, salen las palabras, salen las ideas. Cuando escribimos, que pensamos por una razón muy sencilla, lo que hablamos hace ratito ya no existe, ya se fue. Pero lo que escribimos ahí queda registrado. Entonces hay que pensar antes de escribir, porque una vez que está, por eso mucha gente tiene broncas con el
Face, no piensa y ya está escribiendo. ¿Sí se han fijado? Y luego envían y esto escribí. O sea, no se analizó. ¿Han sabido casos así? Testeamos y luego ya después nos damos cuenta de lo que hicimos. Ustedes sí le piensan antes de escribir. Como que están muy estáticos hoy, porque Bueno, yo no. Soy yo, está bien trabado todos. Y yo también me pasa. pero a mí sí me escuchan o no. Sí, yo sí. O Yo sí también lo se- dejé, De hecho, mi computadora está súper lenta yo sí lo dejé por de internet. escuchar. Lo dejé de escuchar como 10 segundos, profe. pero sí se escucha bien. Ahorita sí. Yo sí. Y el oculto, Alexis anda oculto. sí, decíamos que Sí, sí lo escucho. para escribir hay que pensar, porque quedan registradas las palabras, quedan ahí como una evidencia. Por eso es más difícil escribir que hablar, porque al hablar se evaporan las palabras. Entonces, cuando un escritor o un periodista escribe una nota y la escribe mal, le llueven las críticas, porque ahí quedó registrado. En cambio, alguien que habla, pues qué. El otro dice, pasos en el proceso de la escritura. La primera es planificar. Cuando vas a escribir algo, primero hay que planificar. Son actividades que se usan cuando se indaga un tema que vas a escoger, y de ese texto se van a producir ideas. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a escribir por escribir. Primero vamos a escoger un tema sobre el que queramos desarrollar nuestras ideas. Y a veces la mente se pone en blanco. Sí, ¿de qué escribo? ¿O cómo empiezo? ¿O cómo le hago? Y es más difícil escribir que hablar. Porque a la hora de escribir tienen que ser las palabras exactas para que la idea esté bien hechecita. Por ejemplo, a ver, dejen ver si encuentro un ejemplillo. ¿Sí se escucha, Silvia? Sí, vamos. Deja ver si aparece. Alguien que vendía cosas. ¿Dónde anda Alexis? Perdido. Sí, es que, o sea, cuando ponen anuncios y no se entiende nada. Por ejemplo, decíamos que cuando escribimos algo queda ahí registrado. Y cuando no lo escribimos bien se oye horrible o feo. Por ejemplo, fíjate bien, un vestidor son anuncios de ventas. Un vestidor de madera para señoras con 3 puertas. ¿Cómo debería decir? Dice, un vestidor de madera para señoras con 3 puertas. ¿Cómo quedaría bien acomodando las palabras? Vestidor de mujer con 3 puertas, Un ¿no? vestidor de madera con 3 puertas para señoras. Y el anuncio dice, un vestidor de madera para señoras con 3 puertas. ¿Ustedes han visto señoras con 3 puertas?
No, porque está mal escrito. Ah, que no. Ahí va. 4 sombrillas para niñas usadas. ¿Cómo sería? No. 4 sombrillas de niña usadas. 4 sombrillas usadas para... ¿Cuántos niños son? Dice, 4 sombrillas para niñas usadas. ¿Cómo debería decir bien el anuncio? 4 sombrillas usadas para niñas. Así es. Y son anuncios reales, que recoge un autor precisamente poniendo ejemplos de este tipo de situaciones. A ver, ahí va. 2 docenas de calcetines para hombres sin costura. 2 docenas de Docenas de calcetines. calcetines cintura para hombre. Así es. 2 docenas de calcetines sin costura para hombres. Y luego, Sí, aprendí. una mesa para tomar café de madera. Una mesa de madera para tomar café. Exacto. Y así dicen realmente los anuncios, ¿eh? O sea, los sacaron para ponerlos de ejemplo de mala redacción. Otra. 2 cunas para niños de latón. ¿Cómo sería, Alexis? ¿Cómo va? 2 cunas para niños de latón. 2 latones Latón. para niños de cuna. Bueno, 2 cunas de latón para niños. O sea, latón es como el metal. Ey, Entonces, 2 cunas de latón para niños. Y aquí dice 2 cunas para niños de latón. Y la más hermosa, se hacen zapatos de niño de cuero. ¿Cómo sería? se hacen zapatos de cuero para niños. Si Exactamente. hacen fotos de cuero. Y así, son ejemplos que ustedes pueden ver en la vida diaria. La otra es el borrador para el proceso de escritura. El borrador es el contenido del texto, redacta una vez, y esto nos permite dejar fluir nuestras ideas sin preocuparnos de la ortografía y signos de puntuación. O sea, un borrador es un cáliz. Antes de que se me vayan las ideas. Ahorita no pongo puntos ni me fijé si escribí cajón con G o que no se me vayan las ideas. Listo, ya están. Ahora sí viene la revisión. Ya en ella nos permite analizar el contenido, corrigiendo los errores y suprimiendo las palabras repetidas, como cuando ustedes escriben en la compu. Y ya después, caray, aquí falta una A, aquí debe llevar punto, aquí coma, pero las ideas centrales ahí ya las tienen registradas. Ya nomás falta revisarlas y que no lleven faltas de ortografía y que un punto no se confunda con un punto y coma, una coma con un punto y seguido, etcétera. Ah, caray, ¿dónde andan, Alexis? ¿Quién? Pues los demás. Ah, ya apareció Silvia. Ahí está. Ahí está. ¿Sí se oye, Silvia? Hay problemillas. Corrección. Desde Aquí se pequeña. analiza. ¿Mandé? No, si luego que... Mira, ya hasta se fue mejor. Ahí nos vemos. Corrección, aquí se Debería analiza. vender una Aquí coca, se... yo creo. ¿Mandé? Debería tener el changarro. Exacto. ¿Qué compraron, Silvia? No, nada, es que le estaba dando a la bebé. Ah, ya. En la corrección, aquí se analizan los aspectos del contenido del texto, como la ortografía ya más preciso, los signos de puntuación,
Además, que no haya redundancia, por ejemplo, que no se repitan mucho ciertas palabras. Es muy frecuente que los escritores o los que apenas empiezan a escribir repitan mucho una palabra en cada párrafo y si no hay una revisión pasa a ser una exageración de términos que se convierten en muletillas. También que el texto sea coherente, no como los anuncios que ahorita leímos, sino que a las primeras se entienda lo que quiere decir. Y todo esto entra en lo que se llama la textualidad. Y la textualidad es el conjunto de características que reúne el discurso o el escrito para ser considerado un texto, ¿no? Entre ellas son pues la coherencia, la cohesión, la intencionalidad, la aceptabilidad, la informatividad. Y todo esto entra en lo que se llama argumento, en donde el argumento es un procedimiento discursivo, intencionado, que utiliza un hablante para convencer, en este caso persuadir también a un receptor, un profe a un alumno, la publicidad a un cliente potencial, la propaganda, los políticos con sus campañas, utilizan los argumentos que tienen como intencionalidad convencer al que los escucha. Muy bien, entonces hasta ahí nos quedamos. Acuérdense que tienen de tarea cómo hacer un análisis literario según la maestra o maestro que esté. Se lo van a ir explicando para que ya en la siguiente semana hagan uno para que yo les califique. Va que va. ¿Alguna duda, Alexis? No, todo bien. Todo bien. Silvia. Silvia. ¿Cómo ves? Se fue. Me deja ahí. Bueno, pues no se dio cuenta que ya acabamos. Entonces nos vemos, Alexis. Ah, es que estaba apagado mi micrófono, pero aquí estoy. Sí escuchaste, ¿verdad? Sí. Que mañana le platican a la maestra o maestro cómo se hace, cuáles son los pasos para un análisis literario. Y la siguiente semana ya hacen uno o ya lo vayan haciendo porque ese va a ser el examen. Ahí le platican a Dale, Cristian. pues. Le platican aquí a Cristian y a Pera porque pues no sé qué problema Sí, tuvo. ahorita le voy a mandar mensaje a Pera. Muy bien. Entonces, nos vemos. Bye.